clase sobre el tema de estructura organizacional. Habíamos visto organigramas, manual de función, de funciones, y una herramienta fundamental habíamos quedado en manuales de procedimientos. Habíamos visto todo lo que es el concepto, las características. Y tenemos que seguir con lo que es la utilidad o las ventajas de que una empresa cuente con un manual de procedimientos. Lo principal que tenemos es que es una fuente de información permanente para todo el sector, para todos los sectores, para toda la organización, en cuanto a que va a determinar qué actividades tienen que realizar cada una de las personas que están integrando la misma, como los requerimientos y los sectores que componen cada uno de la empresa, digamos. Habíamos visto también que auxilian en la inducción de puestos y la capacitación de personas. Esto es cuando ingresa una persona nueva a la empresa, tenemos un periodo de inducción y un manual de procedimiento es algo que va a ser fundamental para que esa persona que esté ingresando se dé por enterada de las tareas que tiene que realizar, como así también de todos los espacios que va a poder utilizar. Antes, yo digo al último, pero sí. No, ahora que me acuerdo. Por ejemplo, les doy, yo he trabajado en el Ministerio de Trabajo. Cuando han comenzado los programas, lo primero era no trabajar. Y se trabaja muy bien, por suerte, y máximo en el norte. Entonces, llegaba mi gente a controlar, eran ingenieros, agrónomos, arquitectos, tenía un grupo de gente que tenía que controlar los distintos, el avance de los trabajos. Entonces por ahí tenían que acaspalar y llegaban a lomo de mula, porque no va ni el auto, no va cuatriciclo, no va nada. Entonces cuando rendíamos cuenta, me decían allá en Buenos Aires, no, tiene que ser con la factura, no sé si me decían las medidas, pero factura y qué sé yo. Yo digo, pobre, allá es, ¿qué le voy a pedir factura al señor? Apenas tienen una pobre mula, ¿qué quiere decir? Inscríbase en la AFIP. Entonces, a eso es que el otro día no es para, uno les comenta, les dice esto, es muchas las cosas, idealmente, por ejemplo, en la parte de auditoría más que nada, lo ideal es que se puedan cumplir todos los procedimientos, todo lo mejor posible para el control interno. Pero todo lo que se da, nunca hemos dicho que lo que le han dado en la cátedra esa de auditoría no está bien, está perfecto. Pero ¿qué hay que hacerlo? Adaptarlo a la realidad de lo que vivimos, al tamaño de la empresa, ¿sí? Y a las posibilidades que tiene o no de hacer un desarrollo tan grande. Como aquí que me pedían y no me querían aprobar el alquiler de la mula. Impresionante, pero bueno, es así, ¿sí? Porque por ahí no les gusta que les digamos, no, como el otro día que se ha dado, era lo ideal que haya un cajero para cada, pero no era el caso de una empresa tan chiquita, ¿sí? Bien, antes que me veas, que si no después me olvido. Bueno, sigamos. Bien, otra de las ventajas es que es una herramienta que sirve para el análisis y la revisión del procedimiento, porque al tenerlo escrito podemos determinar si tenemos que hacer alguna modificación y esto se relaciona con las características de que sea flexible. Podemos detectar ante un error, alguna falla, podemos determinar quiénes son los responsables del mismo, de ese error. Aumenta la eficiencia de los empleados y esto es porque se determina qué tarea, qué persona la tiene que realizar y por lo tanto va a evitar duplicidades y en caso de va a disminuir en todo caso las discusiones o malentendidos, ¿sí? En cuanto a la limitación principal es un alto costo de preparación y la otra limitación es que si no está actualizado un manual de procedimientos pierde vigencia con rapidez, ¿sí? Bueno, pasamos a la otra herramienta que son los cursogramas que forman parte de los manuales de procedimientos y son representaciones gráficas de un circuito administrativo. En este caso, en un cursograma podemos ver de manera simbólica, de manera global, vamos a poder ver el circuito y determinar las áreas de funcionamiento
y cuáles son los elementos que van a formar parte de este procedimiento. Por lo tanto, lo que se va a observar en un cursograma de manera gráfica, como les decía, es las operaciones, quiénes van a realizar, el sentido de circulación o la dirección del flujo de la información y también las áreas de responsabilidad del proceso en su totalidad. Ahora vamos a ver el procedimiento, para dar un ejemplo vamos a ir con el cursograma en sí mismo. Cuando decías que es fácil determinar el área de responsabilidad, por ejemplo, Sí. un ejemplo. Por ejemplo, si una persona es la que tiene que realizar emisión del comprobante, por ejemplo, de la factura, sabemos que es el cajero. Entonces, esa persona, si se olvidó de hacer la factura, ya sabemos qué cajero es el que tenía que hacer. O sea, visualmente lo vamos a poder detectar En el por área. columna en el área y ahí va a estar el formulario chiquitito con la referencia, el constante, ¿quién hacía? Él. Si Y se hizo asigno una compra responsabilidad. y queremos saber quién es el responsable, El que emitió, el vendedor que emitió la orden de compra. quién fue el responsable de hacer la orden de compra. Bien. Chicos, nosotros continuamos con el trabajo de las chicas, somos otro grupo, preparamos algunos manuales de procedimientos y cursogramas para que los vean. Les mandamos el PDF en el grupo de WhatsApp para que vayan siguiendo el manual de procedimientos y nosotros vamos a mostrar acá el cursograma. Está sujeto a correcciones ahora que lo vamos compartiendo con todos. Yo voy a poner el PDF porque desde el Power no se puede agrandar la imagen para que se vea un poco mejor. Hasta el profesor. ¿Cuáles son los Aquí para uno de atrás, bien. Bueno, buenas tardes. Nosotros teníamos pensado presentar ejemplos de distintos cursogramas. En este caso vamos a poner el pago a proveedores. Tenemos los sectores que intervienen. Habíamos puesto contable, gerencia de administración y finanzas, tesorería y proveedores que sería externo. No estoy usando el celular en otra cosa, estoy siguiendo esto. Esa es la idea. Bien, le voy nombrando por las dudas las referencias, en caso de que no las veamos yo. Bien, empieza el procedimiento en el sector contable, que es quien recibe la orden de compra. En este caso estaría representado con el número único, que sería un duplicado, informe de recepción, que sería original, y el remito. En el sector contable. ¿Después tienen ustedes la parte de compra o no? Porque antes de que paguemos no tenemos que comprar. Bueno, si O quieren ustedes lo necesitamos hacen, el no, control. no importa. ¿Está en Sí. el cursograma? Bueno, Sí. no importa, ¿en qué orden? Lo sigamos, por favor, sí. Está bien, está bien. Como le había dicho, el procedimiento comienza en contable, donde recibe y controla la orden de compra. La orden de compra duplicada, el informe de recepción y el remito original. Van más a un costado, tenemos que el proveedor nos envía la factura original. Entonces, el sector contable recibe y controla toda esta información que sería la factura original, la orden de compra. Bien, ¿empiezo de nuevo? Sí. El sector contable recibe y controla la orden de compra, el informe de recepción, el remito, el proveedor había enviado su factura, en este caso la factura original. El sector contable recibe y controla la factura original, la orden de compra, el informe de recepción, el remito. En este caso se nos presenta una alternativa que
podemos ver dos opciones en caso de que si hay diferencias, se emite la nota de crédito. En caso de que haya errores en la factura o que la mercadería tenga alguna rotura o alguna falla, entonces correspondería, por ejemplo, Pero la hacer una mercadería, la que el remito ya dice que está bien, la mercadería no tiene que verificarse ahí si tiene fallas o cómo es. yo lo había pensado así porque, bueno, sí tiene razón usted con la corrección que me está haciendo. Si no, en este caso podría ser si hay algún error en la factura. Que la factura no coincida con la orden de compra, el remito, eso. ¿Sí? Bueno, en este caso, la otra opción sería que no hay diferencias. El sector contable tiene el legajo del proveedor y a continuación procede a hacer, si todo está bien, procede a hacer la orden de pago que le emite por triplicado. Todo eso junto con el legajo lo envía a Gerencia de Administración y Finanzas. Me va a enseñar con el dibujo. Bien, ¿quién? El sector de Gerencia de Administración y Finanzas recibe la documentación que le envió el sector contable, recibe, controla la orden de pago, las que serían que se emitieron por triplicado, junto con el legajo. Y bueno, acá lo representamos que la orden de pago, el triplicado sería, porque se archiva de forma definitiva. Después, el otro sector que interviene. ¿Dónde se archiva en la gerencia? Acá pusimos que se está archivando en gerencia de la administración. En la gerencia. Ahí. Bien. ¿Qué hace la gerencia con eso? Bueno, el procedimiento, ¿usted quiere decir? Ahí lo que estabas diciendo, recibe el legajo, o decir, archiva una orden de pago. Bueno, aquí sería que gerencia controla toda la información Sí. y controla, bueno, la orden de pago, si está correcta, si es acorde. Y todo eso, la orden de pago y junto al legajo lo emite, lo remite, no sería palabra, perdón, lo remite al sector tesorería. Así nada más. No, autoriza el pago. Autoriza el pago. Se queda con un duplicado, como todo que recibimos queda por duplicado para gerencia y el otro le da el visto bueno para el pago, autorizándolo para pasarlo a tesorería. Claro, eso es lo que hace gerencia, autoriza el pago. Si archiva uno, por eso decía, eran 3 los otros. Siempre que Lo decimos autoriza por- el- bueno, lo pasa a tesorería. Tesorería. Tesorería también recibe y controla las órdenes de pago que venían del sector de gerencia de administración y finanzas. Y bueno, acá también se nos presenta una alternativa. En este caso, bueno, lo que queda representado es que hace una consulta si existen saldos para pagar. Y bueno, en este caso, si existe saldo, se confecciona la solicitud de transferencia, se confecciona por duplicado. Y bueno, si no hay saldo, queda como un proceso no relevado. Y bueno, esa parte no. Se guarda hasta cuando haya plata. Queda pendiente el pago. ¿Y cómo se inicia la orden de pago? ¿Tienen un calendario de vencimiento o los legajos? ¿Cómo es? ¿El sistema me avisa? No sabemos. Bueno, no lo pusimos, pero sí tendría que haber un programa previsto, porque las facturas recibidas tienen su fecha de vencimiento. Cada nota tiene, claro, de acuerdo a la, hablamos si es pago inmediato, 3 días, 30 días, 60 días. Bueno. Cuando llega ahí a tesorería,
es solamente con el saldo, o sea, yo si tengo saldo pago y si no tengo saldo no, así nomás funciona o cómo es eso. ¿Qué pasa, por ejemplo, si establecimos determinados tipos de plazos, no es solamente con el saldo, sino que establecimos plazos de pago? ¿O qué pasa si tenemos que pagar ahora pero no tenemos plata y qué hacemos con el proveedor? ¿Qué pasa con todas esas situaciones? ¿Cómo las pensaron ahí? Por ejemplo, si yo acordé con el proveedor 30, 60 y 90 días, ¿y tesorería qué hace? ¿Ve el saldo nomás o cómo es eso? En realidad, lo que, bueno, pensamos por lo que dijo la profe, que tiene que haber un cronograma de vencimiento como según las disponibilidades, también teniendo en cuenta las disponibilidades y las cobranzas que tenga la empresa. Entonces tiene que haber un cronograma para No, son cosas distintas. Lo que yo decía, el cronograma de vencimiento es cuando yo digo, bueno, entra la factura, tiene 30 días, aquí vence. Lo otro que vos decías que tiene que ver con relación, yo no puedo vender financiando 90 días y que mis compras venzan siempre a los 30 días. Tiene que haber entre los vencimientos de las ventas y las cobranzas, de las compras y de las cobranzas que yo hago a los que le vendo, a mis deudores, tiene que haber cierta correlación para que yo no tenga un bache financiero, ¿sí? Pero bueno, ahí sí es eso que dice el profesor. ¿Qué hacen ahí en ese caso? ¿No le dicen, me espera hasta mañana? Mensajito de texto, correo. En ese caso tendría que ver también la relación que tiene la empresa con el proveedor, porque si el proveedor es conocido, puede ser que le tiene un plazo, ¿no? Puede pasar. Puede haber un cheque de pago diferido que te acerque, ¿no es cierto? Puedo refinanciar mi deuda más. El nombre del procedimiento dice pago con transferencia. Entonces entiendo que es pago donde se cancela todo, que no hay plazo, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué pasa si no hay saldo? ¿Qué pasaría, digamos, para que pensemos un poco? ¿Quieren descubrir? Cambia la forma de pago. Usted tiene que coordinar con el Dice proveedor. pago con transferencia únicamente. Sí, con transferencia, pero no he leído eso. Sí, el ejemplo. Pero también puede ser que sea 30 días, justo, ¿no? Aunque sea con transferencia. Claro, No tiene que ser inmediato, pero... O sea, ¿cómo manejan eso? ¿Dónde vienen establecidos los plazos? Contables, los definen, los definen compras, ¿en qué documento viene establecido eso? ¿Cuál es la política de compra? ¿Quién la firma? ¿Has pensado eso, chica? ¿Dónde? Cualquiera de los cualquier alumno. Sería profesora que gerente de comercialización, digamos, habla con el proveedor y Sí, establece, yo hablaba y yo la miraba a ella, bien. establece, digamos, cuáles son las políticas de pago en función, digamos, también de las compras, de las ventas, o sea que obviamente no se le venza, lo que tengan que pagar también tengan de ingreso. O sea, todas esas Es lo que yo les políticas decía lo hace van un a rato, evidente, digamos, que traten de coincidir. Ahí, por ejemplo, como dice la compañera, establecerían las formas de pago, de acuerdo, incluso viene la misma factura a 30 días y la forma de pago y con el número de CBU cierra la política con la gerencia y digamos cómo van a ser los pagos. Pero tengo que negociar previamente con el ¿Quién proveedor. A ver, acá hay varios sectores, tenemos contable, tesorería, gerencia, seguramente cada que compra también está comprando. Pero ¿quién establece los plazos, por ejemplo, de pago? ¿Dónde se establece eso? Profe, puede ser que la gerencia de finanzas, es la que arma un plan financiero, tiene que tener un plan financiero establecido justamente para que no hayan estos baches. Yo creo que ahí se establecen los planes financieros y la tesorería lo único que hace, que está encargada de pagar, no puede autorizar o no, simplemente para mí no,
es correcto que se fije si hay saldo y si en caso que no haya saldo, sí debería consultar a la gerencia para ver que autorizo claro, qué procedimiento va a seguir porque superó el plan financiero, por ejemplo, ¿no? Y en este caso, en una compra, ¿quién determina los plazos? El jefe de compra tiene que establecer de comercialización. Pero lo que pasa es que no he visto bien cuál era el organigrama porque esta es una empresa más grande. Claro, este grupo usa una empresa más grande y nosotros hicimos una empresa chiquita. Sí, o sea, yo estoy pasando a otra cosa, estoy preguntando igual porque... Sí, lo mismo es. ¿no? Depende de... Esto es, ustedes están hablando de pagos, yo estoy preguntando algo del procedimiento de compra, ¿sí? Pero ¿quién establecería por eso? Pero pasa que están... Interrelacionados, sí. ¿Quién determina cuál el plazo? El ciclo operativo de cada empresa. Por eso, pero ¿quién? ¿Qué sector? El gerente de comercialización o del sector compras. Puede ser el sector El gerente de finanzas teníamos nosotros. Es lo que yo decía que tenemos que ver el pero organigrama. realmente, o sea, el que termina definiendo con algunas pautas que define la gerencia es la persona de compra que tiene la relación con el proveedor. Porque yo para establecer plazos, ¿qué necesito hacer con el proveedor? Necesito negociar los plazos. La gerencia me puede establecer, me dice, nuestra política es de 60 días por los vencimientos y todo. Y si yo voy al proveedor y me dice, no, yo trabajo de contado, ¿qué hago con la política de la gerencia? No, y la adaptás y tenés que cumplir lo que te pide el proveedor. O buscar Si no, otro proveedor. O buscar otro proveedor. Porque si no lo perdés, o sea, si no le pagan. Claro, entonces hago, en definitiva lo termina definiendo con esas pautas la persona que negocia con el proveedor, que puede ser compras o a lo mejor algo muy importante que intervenga la gerencia directamente, ¿sí? Bien, estamos en tesorería viendo la alternativa hacia la existencia de posición de dinero bono y si, bueno, si había saldo, teníamos la confección de la solicitud de transferencia. Se emite por duplicado, eso se remite al sector gerente de administración y finanzas, quien controla las solicitudes de transferencia. Recibe y autoriza y dichas solicitudes regresan a tesorería, quien una vez que recibe las solicitudes autorizadas procede a realizar la transferencia bancaria a la cuenta corriente del proveedor. Bueno, acá tenemos representado, el proveedor ha recibido su transferencia, también controla dicha transferencia, verifica y bueno, emite el recibo por duplicado. Retomando dónde nos quedó el proceso de tesorería, tenía la orden de pago duplicada y la solicitud de transferencia duplicada quedó archivado en el sector tesorería de forma definitiva. Otra documentación que tiene el sector tesorería sería el original de la orden de pago, la solicitud de transferencia original y el legajo del proveedor. Todo eso remite al sector contable, que es quien recibe toda esa documentación, la recibe y la controla, y en el sector contable queda archivado de forma definitiva el recibo del proveedor, la orden de pago y la solicitud de transferencia original. ¿Lo archiva nada más ahí? Acá queda archivado de forma definitiva. Lo recibe, lo controla y bueno... ¿No hace ninguna registración? El último paso es quedar puesto el procedimiento de la registración contable. Y bueno, ahí culminaría en este ejemplo el procedimiento de pago a proveedores por transferencia. A continuación pasaría a mi compañero a explicar otro programa. No sé si quieren que demos compras, porque ellos tienen para dar pago de sueldos. Sí, y es pago de pago de compras entonces. Bien. Hablen fuerte, chicos.
compra surge primeramente de una necesidad de algunos de los sectores de la empresa. Esa necesidad se va a ver plasmada en un pedido de provisión. ¿Le pasé el PDF también? ¿Y de pendrive? Sí. No, yo te lo paso. Bueno, mejor, lo explico modelo. Se plasma en un pedido de cotización o una solicitud de compra, el nombre que le quieran poner, porque es un formulario interno que ya vamos a ver enseguida. Surge la necesidad que se plasma en este pedido de cotización, pedido de provisión o solicitud de compra. Este está sujeto a autorización. Primero se verifica que no lo tengan en el depósito y después se autoriza para la compra en caso que no esté disponible en el depósito. Estamos por acá, más o menos. O sea, verificamos si está en el depósito. Si no está, se pasa para el sector compras. Esa solicitud de pedido pasa para acá. Se envían las invitaciones a los distintos proveedores para que después ellos nos manden los presupuestos. Acá se envió la solicitud de compra a los proveedores para que ellos después nos manden el presupuesto. El presupuesto tiene que cumplir lo que se solicita en lo que es precio, calidad, cantidad, forma de pago, como decíamos, un plazo de mantenimiento, de precio. Después, si está todo conforme, o sea, vamos a recibir varios presupuestos y en función de lo que nosotros quieramos, si se ajusta a lo que nosotros solicitamos, se va a adjudicar y se va a emitir una orden de compra. Esa orden de compra, compra emite la orden de compra y le manda al proveedor la orden de compra, un duplicado, se lo manda a... no está, depósito, se lo manda a depósito para que cuando le llegue la mercadería verifique con la orden de compra, verifique con el remito e emite el informe de recepción. Después, el proveedor con la orden de compra, bueno, manda la mercadería también a depósito. Acá se engloba todo. Acá tenemos, bueno, de nuevo el control, si se ajusta efectivamente lo que está en la orden de compra con lo del remito, que no haya alguna diferenciación en lo que es cantidades. Básicamente, después se emite el informe de recepción, con el remito se lo pasa a compras, el proveedor nos emite la factura, que también la manda para compras, y... me perdí donde estoy. Acá. Y acá ya tenemos la orden de compra con el remito, con el informe de recepción, que se lo pasamos para contabilidad y finanzas para que lo paguen. ¿Cuántos presupuestos piden? Depende de cada empresa, pero mínimo 3. Mínimo 3 para que haya una comparativa. Y si es de una mercadería de, digamos, de venta y de... Un producto de reventa. Un producto de reventa. Lo mismo, primero te fijas, por ejemplo en este caso nosotros era de zapatos, nos fijamos si teníamos el stock del modelo y si no, después pusimos unos modelos de formulario que hace, qué sé yo, zapato Aurora tanto y se hace una solicitud de compra de ese modelo. También no puede ser que surja de un inventario permanente que tienen en el depósito, que llegan a un stock mínimo y se sí, me olvidé esa parte. También cuando se acá no está descrito, pero en la realidad es así. Cuando se consulta si hay en el depósito, se verifica en una ficha de stock, en una planilla de stock, la disponibilidad y puede haber algún saldo que vengamos arrastrando de otra, que no haya quedado plasmado en el stock físico, digamos. No sé si se refiere a eso de ser diferente de stock. Normalmente surge de depósito, almacenes, que yo tengo un stock mínimo. Sí. Cuando llego un stock mínimo de zapato Aurora, Allá ya se genera de ahí la un pedido de necesidad provisión compra. para estar siempre con el stock mínimo cubierto. Sí. Bien. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿No hay ninguna Sí, consulta? no sé si hay alguna duda del proceso de compra. Sí, entonces la necesidad de hacer stock mínimo va a surgir del depósito. Depósito y expedición. Claro. Es que el depósito tiene, viste como veíamos en costo que teníamos un stock mínimo, un stock máximo y esto iba oscilando Eso es un siempre. inventario permanente. Que Iba oscilando siempre con las entradas y las salidas. Entonces el encargado de depósito es el que tendría que verificar que siempre tengas cubierto tu stock mínimo, pero en el caso que no lo tengas porque qué sé yo, no lo conseguiste, entonces eso fue superando tu stock mínimo, va a surgir a través de un pedido de provisión, a través de una autorización de compra y va a seguir el circuito completo. si no surge del stock mínimo que lleva depósito. Y aparte, como dice la profe, esto es para un artículo de reventa, pero ¿qué pasa si querés comprar una computadora
para el personal. Claro, que no Eso no vas a tener estoqueado. Sí o sí va a ir por un pedido de provisión. Que igual tenemos un ejemplo después para explicarlo más fácil. Sí, Lau. Perdón, ¿no me puedes volver a explicar el pedido de provisión y el pedido de la parte de... No, del otro lado, no el cursograma. En principio. A las palabras son sinónimos, o sea, ya lo vamos a explicar, pero al ser formularios internos, recordemos que los formularios internos no tienen que cumplir con una normativa legal. Dependiendo de la empresa le va a poner solicitud de compra, pedido de provisión, pedido de requisiciones, también leí en alguno de mis trabajos, pedido de provisionamiento también, pero son todos sinónimos de lo mismo, de una solicitud de pedido que surge de alguno de los sectores. ¿Y el pedido de presupuesto? El pedido de presupuesto es generalmente la invitación que vos le mandás al proveedor. Ese yo dice, suponete, ¿cómo se llama una zapatería? Batistela, te invito a que tal día, a tal hora, puse un modelo al final para que lo veamos, tal día, tal hora, presupuestame hasta ese día, hasta esa hora, mandame el presupuesto, ese día se producen las aperturas y ahí se leen todos los presupuestos, pueden ser presenciales o no, porque hoy se hace casi todo virtual, pero después se hace una acta también de apertura en el caso que sean, por ejemplo, licitaciones. En las licitaciones lo que yo hago, un pliego de bases y condiciones, se le manda la invitación de presupuesto con el pliego en la que vos en cada cláusula le pones todos los requisitos, cómo se van a presentar las ofertas, qué sé yo, en sobre cerrado, a qué mail, por respaldo, porque en realidad es físico, hoy por hoy los concursos ya son físicos, ya no virtuales. Todas las características, qué sé yo, plazos de vencimiento, políticas de entrega, qué pasa si yo demoro más de 30 días en pagarte, vos no me entregas la mercadería, bueno, todas las pautas. Algo que he entendido ya, no es la solicitud de compra, la solicitud de compra es lo que dice lo que necesita la empresa. Entonces, compras manda a los proveedores habituales que tiene el pedido de esa mercadería, un pedido, ¿sí? Que tiene otro. O sea, al comienzo, cuando ella hablaba de la solicitud de compra, es como que yo con pedido de la solicitud de compra, por eso me surgió la duda. No. En función de eso, hace un pedido de cotización, que dice, a distintos proveedores y ellos mandan el presupuesto, la cotización, ¿sí? Profe, puede ser también que la solicitud de compra es un documento interno, digamos, dentro de la empresa que le mandan en ese caso. Y el pedido de cotización también. No, los sectores también. Claro. El que es externo es el presupuesto. Eso también se llama nota de pedido, para nota de pedido, ¿sí? Claro, tienen varios nombres. En las empresas grandes, La nota de pedido interna, ahí tenemos la solicitud de cotización. Una vez que nos cotizan y elegimos, pueden tener una planilla comparativa interna, tenemos la orden de compra, eso viene con un remito, con una factura, y después se hace un recibo, un informe de recepción cuando recibo la mercadería, todo eso sí. Pero la interna solicitud de compra sería la nota de pedido, ¿sí? Llamarle nota de pedido para no confundirse. En otro lado le llaman solicitud de provisión. Sí, o en educación le ponen pedido de requisición. Pero es lo mismo. Sí. Sí, no sé si hay alguna duda sobre el circuito de compras. Más o menos. Sí. En el caso que a veces definen que se haga la compra a un proveedor específico porque tiene una mercadería exclusiva, por la marca, por algún modelo, lo decide el gerente que se haga directamente. Hay muchos monopolios acá en Jujuy, así que es súper común que tenga la exclusividad de marca o que tenga, ¿cómo es que se dice con los comodatos? Cuando tienen una contratación que, por ejemplo, si vos le alquilás algo, estás obligado a comprarle al proveedor todo, en mi caso, los reactivos que van para ese aparato. ¿Cuál era la pregunta? Creo que en ese caso lo define el gerente de compra, que se va a hacer la compra directamente a ese proveedor. En realidad no lo decide el jefe de compras, porque ya viene con una contratación anterior, si hay un contrato vigente con el proveedor. Y si no, por provisión habitual pasa muchas veces que acá no hay. ¿Qué procedimiento es para la parte privada o para la parte pública? No, este es privado de la empresa chiquita de las zapaterías, pero como fue surgiendo por ejemplo, una licitación, no es propio de una empresa chiquita, chicos, los montos son mucho más grandes, pero como para que la sepan. Sí. ¿Sigamos?
Otro manual muy usual en un ente es el manual de liquidación y pago de sueldos. Bueno, acá los sectores que van a tratar va a estar la división de recursos humanos, bueno, y los jefes de cada departamento, la división de recursos humanos, que es la que se va a encargar de todo lo relacionado a la gestión de los trabajadores, digamos. La división contable es la que se va a encargar de hacer todos los registros contables, y un jefe, en este caso acá nosotros pusimos un jefe de administración y finanzas, es el que va como a autorizar el pago, como a aprobar, digamos, los sueldos, y un gerente general. Bueno, este circuito comienza en el último día del mes. Cada sector, digamos, le va a dar a la división de recursos humanos una hoja de asistencia. Bueno, lo recibe la división de recursos humanos, y la división de recursos humanos o sea que ahí cada sector toma asistencia. Y dependiendo de la empresa, digamos, o sea, si son varios sectores, cada sector se va a encargar, digamos, de tener una hoja de asistencia. O si es muy chiquita, va a haber una en la entrada, digamos, de cada empresa, o sea... ¿No sería la planilla de novedades? No, bueno, es parte con la hoja de asistencia. Claro, la hoja de Después asistencia. sumará todas las novedades. Claro. No hay un reloj. Un reloj también. A ver, veamos. Bueno, después de recursos humanos es el que crea lo que se llama la hoja de novedades, con todos los documentos que tiene, con la hoja de asistencia, con los certificados médicos que por ahí toma el trabajador, las licencias que toman los trabajadores, los partes médicos, las autorizaciones de las horas extra, todo eso va a crear lo que se llama, que algo muy importante en este circuito es la hoja de novedades. La hoja de novedades es digamos, un registro de los eventos laborales de los trabajadores durante el mes, y en base a eso se va a hacer la liquidación de sueldo. Bueno, ahí dice, bueno, confecciona, bueno, en base a eso la firma puede tener uno que liquide, digamos, puede ser dentro de la empresa o un tercero, digamos, ¿no? Eso va a depender, digamos, generalmente se usa un liquidador, digamos, que no es de la empresa, pero lo importante es que el ente es el que tiene que hacer la hoja de novedades, porque son sus trabajadores, digamos, ¿no? Bueno, una vez, bueno, con eso se liquidan los sueldos, y bueno, una vez que se liquidan los sueldos, se confecciona los recibos de sueldos, y todo eso va acá mismo. Este es división de recursos humanos. Bueno, acá ya está confeccionado lo que es la liquidación de haberes, los recibos de sueldos, y todo va a división contable, que es el que recibe y el que controla y el que registra, digamos, ¿no? Y el que debe, bueno, como es división contable, es el que debe llevar a cabo el formulario F931, que es la declaración jurada, digamos, de los sueldos, de los aportes y de las contribuciones de los trabajadores. División contable emite la orden de pago por duplicado, y toda esa documentación tiene que ir al jefe de administración y finanzas, que es el que recibe, controla, y es que en definitiva sí tiene que haber un jefe, digamos, que tenga que controlar y que tenga que aprobar todo este circuito. Entonces eso lo hace el jefe de administración y finanzas. Bueno, lo que hace el jefe de administración y finanzas, digamos, conforma lo que es
o autoriza o lo que es la orden de pago y los recibos de sueldo. Hasta ahí ya estaría, digamos, lo que es la liquidación, ya estaría todo aprobado, todo, y lo que faltaría es el pago. Bueno, ahí, División de Recursos Humanos vuelve a recibir todos los documentos para confeccionar todo esto lo anota en el libro de remuneraciones. El libro de remuneraciones es un libro que la ley exige, que contiene todos los datos laborales, digamos, de todos los trabajadores y todos los sueldos que paga la empresa. Últimamente está lo que se llama el sueldo digital, el libro sueldo digital, que se hace todo ahí en un único trámite. Pero bueno, que también es obligatorio. Bueno, acá nosotros pusimos que, como falta el pago, ya sea División de Recursos Humanos o División Contable, debe hacer un archivo digital de sueldo. Ese archivo tiene que ir al banco. Este archivo se lo envía al jefe de Administración y Finanzas, que recibe y controla, y eso después lo envía al banco, ¿no? El banco debe pagar, pero siempre pasa que cuando son pagos así muy grandes, o en este caso de sueldo, siempre se necesita de otra firma, que en este caso nosotros hemos puesto de gerente general. Una vez que el banco ya reciba la autorización de los dos, o sea, del gerente general, recién va a pagar los sueldos, y el banco te va a arrojar un comprobante, obviamente, y todo ese comprobante, todo lo que es también los recibos de sueldo, la liquidación va a ser archivada en la División de Recursos Humanos, y los recibos de sueldos, Recursos Humanos. Bueno, Recursos Humanos recibe todo lo que es recibo de sueldo, para dárselo a los trabajadores, para que ellos vayan y firmen lo que es los recibos de sueldo y el libro de remuneración, que también debe ser firmado. Este es el comprobante de pago que te envía el banco una vez que paga los sueldos, y todo esto va a parar a División Contable, que es el que recibe, creo que más abajo, ¿qué otro no? División Contable, todo culmina, digamos, con la registración contable, digamos, de los sueldos. Aquí sería el pago y la registración de los sueldos. Profe, por ahí. Consulta, ¿el banco recibe dos autorizaciones, le pasan al banco para pagar? Justo eso iba a decir, profe, una acotación por ahí para la vida. Cualquier pago, el banco te pide un firmante tipo A y un tipo B. Que también las empresas utilizan dos tipos de firmantes para el control por oposición. O sea, siempre que haya una erogación que salga, o no, cualquier tipo de erogación, no importa el monto, tienen que tener dos tipos distintos de firmantes. Que pasan al banco, declaran la firma y todo el tema, ¿no? Si hay un cambio de firmante, también hay que declarar, pero es para el control por oposición. Por lo general, hay una persona, se autoriza que un empleado que no sea gerente, porque la gerencia, los jefes son los que tienen la autorización de la firma, hay una persona que sería el tesorero, que es el que está habilitado, el tesorero que también puede tener la firma, pero si no la tiene, que está habilitado a la carga solamente. Entonces, ahí es donde los sueldos se cargan, que no lo hace el gerente o la gerencia, lo va a hacer otra cuya una división, alguien va a hacer la carga. Es quien va a cargar y recién va a autorizar con la siguiente autorización. Y con las transferencias pasa lo mismo, también hay autorización se dan autorización, ya no confirma, pero claro, sí es con el ok de tu usuario del banco. Consulta. Pero eso lo define la empresa, ¿sí? De la firma. Sí. O sea, si la empresa define que pague uno, tiene un solo dueño, no va a dos firmas. Depende del tamaño de la empresa. Claro. En este caso, Sí, una empresa grande. Y en el caso de las chicas,
Con el jefe de Administración y Finanzas oficial. En el caso cuando decías ahí del libro de remuneraciones, que es el libro ley, ¿verdad? Claro, Que es el que controla el Ministerio de Trabajo y tenés que tenerle también firmado por los empleados. Claro, exacto. Por eso no Sí, me sí, ayuda. sí, eso El recibo lo firma, tanto el recibo duplicado que queda como el libro de remuneración. ¿Profe? ¿Y el original? ¿Quién lo firma? El original se lo llevan firmado por el gerente. Los dos están firmados por el gerente. El empleador No, los dos no. el empleador y después el empleado. El empleador. Claro, ¿A uno quién queda, defina? claro, El uno original queda que se para va la para el empresa empleado va y con la el firma. firmado por el gerente se lleva al empleado. Claro, sí, no. ¿Y triplicado? Duplicado. Bien, sigamos. Profe, para que esté un poco más claro el cursograma, quizá le faltaría del sector tesorería. Porque tesorería no está. Bueno, lo que pasa es que está contando. Chicos, por ahí en la realidad uno se piensa, no sé, la tesorería como un sector y en las empresas hasta grande es uno el tesorero. Así es. O sea, y en mi caso yo compro y yo pago control básico de auditoría que no se debe hacer, pero yo compro y yo pago. Así que en la realidad las empresas grandes no cumplen con los procesos de auditoría mínimo ni con los procedimientos, ¿cómo es? Norma de cumplimiento. Norma de control interno, eso. En este caso suponemos que tesorería está dentro del contable, por eso contable registra y contable también paga. No puede estar dentro de contable. No, pero No. Uno registra, no hay que separar. Pero bueno, se puede ampliar como quiere, perfeccionar, pero sería uno base que está bien. Y ahí volvemos a la importancia de la flexibilidad del cursograma. Hace rato, por ejemplo, dimos el ejemplo con pago proveedores con transferencias, pero si le estoy pagando no con transferencia, qué sé yo, o una compra que no sea en efectivo o una compra que sea con tarjeta de crédito, la importancia de la flexibilidad del cursograma. A la modificación también. Claro. Bien. Antes no iba a figurar el de transferencia. Hoy por hoy él es el principal. Siga. Chicos, ustedes también tienen un grupo de WhatsApp. Ahí les pasan el material. Si tienen alguna duda ahí también pueden entre ustedes o hacer algún agregado o decir, creo que esto no es así, escribirle al grupo entre ustedes porque están como investigando temas y se pueden intercambiar ideas. Porque, por ejemplo, yo estaba leyendo el material. Uno no lo había visto porque había entrado por yo no deseado, que estábamos viendo con el contador ayer. Pero por ejemplo, Chambi, porque ha subido un me acuerdo de vos porque bueno, estuvimos el año pasado, así que lo voy a molestar. Lo molesto a los que lo tenía el año pasado, por ejemplo a Martínez le he pedido que lo tenía, Rodríguez, Martínez Rodríguez, le he pedido que les pase a ustedes la información. Pero por ejemplo él ha descrito que es una adenda. Y todos han leído y yo creo que me quedo re contento. Y lo que es escrito al principio no es eso a lo que se refería la adenda del contador. Decía vos que ahí en contratos donde se modifican precios, al principio dije, ¿no? ¿Vos has leído eso? Pero no, sí, pero está mal. A eso hay que poner de que ustedes pueden decirse, la otra parte. Eso es cuando hay, por ejemplo, cuando hubo una pedido de construcción de una obra, y eso se hace normalmente en la parte pública, que se lleva mucho tiempo o no cobran, y entonces cobran una diferencia de precios, ¿sí? Eso es adendas en ese caso. Claro, pero al principio después era si es escrito bien
una que definición era de para arrenda en general, profe. modificar, claro, pero no va a este Ah. caso, es específicamente lo que es escrito después, que era para hacer modificaciones al contrato, que le da flexibilidad, que podés modificar algo determinado del objeto y que no tenés que modificar todo el contrato. Todo lo demás está bien, pero eso no va ahí. Entonces uno puede ir. Los precios chicos del contrato para no estar cambiando el contrato todo el tiempo, ¿qué se hace? No te escucho de acá, no. Quiere que vaya. Nunca quiere ¿qué perder, se hace porque siempre gano yo. para no modificar el precio? Quiere que vaya. ¿La ves? No, bueno, con adenda sí, adenda. Para no Se modificar pone- el contrato, digo, la adenda modifica el contrato. Que tenga una cláusula de ajuste. Un porcentaje en algún tipo de unidad. ¿Por qué puedo tener el contrato? ¿Cómo? Adjunto, ¿qué puede tener el contrato? Adjunto, es que hablas despacito. Adjunto, chicos. Así ha dicho, ¿no? Sí. ¿Puede tener un anexo o no? Entonces yo modifico el anexo, supongamos en época de inflación que hay precio, modifico. Bueno, tenemos un contrato que tenía 12 precios distintos de cosas. Entonces yo cambio el anexo, no cambio todo el tiempo el contrato, sino que modifico, voy actualizando el anexo y el contrato queda redactado como estaba originalmente, ¿sí? Pero cuando no has puesto el monto en el contrato, porque vos decís un contrato de 2 millones según anexo adjunto. No mencionas el monto en el contrato. Claro, no. Bueno. El monto está en el anexo. No, poner los precios de los productos se recetarán o se pagarán a tanto en tal plazo, de acuerdo a lo establecido en el anexo 1, que se llama anexo de precios. Bueno. Sí. ¿Vos hablas? Sí. Yo voy a caer. Es que es grande. Me había quedado una duda. Ahí está. Cuando ella dijo lo del comodato. Comodato con la provisión de los servicios. ¿Cuál es la pregunta? Cuando se acuerda que tiene que comprar a determinada, eso es lo que le hablaba. Claro, ella hablaba de monopolio y como el caso del comodato. Pero De los contratos de comodato. Y ahí puse el ejemplo, por ejemplo, si yo compro un equipo, el comodato te asegura que yo te doy este equipo, pero si vos me compras todo, en ese caso los insumos que necesite ese equipo, a mí. Eso ¿cómo se plasma en un contrato de comodato? Un comodato es un alquiler, un sinónimo de alquiler. Un alquiler de un equipo por el que no estás pagando por el aparato, sino por todo el combo. Y algunos contratos de comodato tienen un mínimo de insumos y sobre esa cantidad ya sí o sí lo tenés que pagar fuera del monto del comodato. claro. En algunas empresas gaseosas, por ejemplo, el comodato se da con las heladeras. Hay un comodato que da Pablo Osorio, que hace con la provisión de servicios a las empresas de sal. ¿Con qué empresa? La empresa de la provisión para hacer las muestras de los químicos. Rilab. Sí. Sí, Rilab tiene el monopolio de todo el... No, ella Isabel con... Sí. Pero sí, no es el único monopolio porque trabaja no solamente con los públicos, sino también con los privados y clínicas. Sí. Ahí hablo más de oligopolio. Bien, sigamos. Y bueno, después también tenés los holdings, tenés los grandes grupos económicos también. Acá cubren casi todas las compras, ¿sí? También sí están resguardados con contratos. Sí, Sigamos con otro Bueno, el próximo programa que vamos a mostrar es el de liquidación y pago de impuestos, donde empieza en la división contable
que es la que prepara los papeles de trabajo según los distintos registros contables, las retenciones y percepciones registradas, y envía a Administración y Finanzas esos papeles de trabajo para que controle. Y cuando Administración y Finanzas confirma de que están correctos, devuelve los papeles de trabajo a División Contable para que confeccione la declaración jurada en base a ese papel de trabajo. Una vez que confecciona la declaración jurada, División Contable lo envía a Administración y Finanzas, quien recibe y controla. Nosotros habíamos tomado como ejemplo las declaraciones juradas de IVA, de ganancia, los formularios de retenciones y percepciones que se utilizan en esos casos, y hay algunas declaraciones juradas de las que se cargan directamente en la página web de la FIP de ARCA ahora, y hay otras declaraciones juradas que se emiten por un archivo de extensión TXT. Es por eso que el gerente de... perdón, no sé si estoy yendo bien. Que la Administración y Finanzas es la que aprueba la confección de la declaración jurada, y si es correcta, envía a la División Contable para que ésta confeccione el archivo TXT que se va a subir a la página web, en el caso de que corresponda según el impuesto. Y en el caso de las declaraciones juradas que se cargan directamente en la página web, ya se hace en el paso anterior. Una vez que se tiene que recibe el archivo de la declaración jurada, Administración y Finanzas carga a la página web de ARCA el archivo TXT, o carga directamente de la declaración jurada web. De la página web se emite un acuse de recibo y un volante electrónico de pago que Administración y Finanzas envía a División Contable. División Contable, con el acuse de recibo de la declaración jurada, el ver los papeles de trabajo y la declaración jurada, controla que coincida toda esta documentación, y si está todo bien, contabiliza esa generación de la declaración jurada y emite la orden de pago, y conforma con la documentación anterior un legajo de pago que envía a Administración y Finanzas. Administración y Finanzas recibe y controla el legajo de pago con la orden de pago, y si coincide o está todo bien, firma y autoriza la orden de pago, que luego la envía a tesorería. Sí, tesorería, perdón. En tesorería se controla si está correcto el monto de la orden de pago según el legajo armado, y si es que está todo correcto, se transfiere o se paga por transferencia la orden de pago. Y imprime el comprobante del pago y archiva. Bueno, en realidad ahí tendría que archiva la orden de pago, el comprobante de pago, y arriba había quedado el legajo de pago, que ahí nos faltó una línea para que baje el legajo de pago, y archiva todo junto, el legajo con la orden de pago y el comprobante de la transferencia.
Y ahí lo activa transitoriamente. Claro, porque después tiene que mandar a ¿Qué pasa si hay una contable para que registre los ¿Y pagos, qué para pasa que si registre después el surge pago? una rectificativa o algo? Claro. Eso es transitorio. Ahí, bueno, anteriormente sí habíamos hecho la registración, pero sí tiene razón, o sea, el archivo tiene que ser transitorio. Sí. Por 5 años lo tienes que tener guardado. No, pero yo creo que igual No, pero 5 años tienes que guardar todo. 5 años Todo tienes que definición guardar de 5 años. transitorio. Por ahí yo sé que toda esta parte es media tediosa y media aburrida y todo eso, pero el día de mañana nos van a contratar para hacer esto, para darle estructura a una empresa, para organizarla, porque va a ir a una empresa familiar que va a tener una sola persona que quiera hacer todo y que vos le tenés que decir, mirá, no podés con todo, tal persona tiene que encargarse de esto, de esto, de esto, y cómo lo plasmamos, como decían las chicas, en la exposición formal de una forma gráfica. Estaba ayer en otra clase y un alumno dice, y habla por todos los contadores, nosotros los contadores no le damos importancia a la parte de estructura. Y le digo, habla por vos, que no le da importancia. Para mí es sumamente importante saber todo esto, manuales de procedimiento, cursogramas. A mí realmente me dicen por dónde qué tengo que hacer, por dónde lo tengo que canalizar, quién me tiene que autorizar, quién me va a controlar, por dónde, todo. Ahí lo tengo plasmado. Sí, es por ahí verlos todos juntos y aquí capaz que no resulta tan entretenido, pero es de suma utilidad para una empresa, pública, privada. Y además está regulado con nuestros honorarios, o sea, está separado cuánto tenemos que cobrar por cada cosa, está bien discriminadito. El otro día me llama un amigo y me dice, mira, me contratan para esto, un licenciado en administración, no de nuestra facu, sino de la privada, egresado de la privada, y me dice, ¿cuánto tengo que cobrar? ¿Vos te enseñaron cómo calcular los honorarios? No sé cuánto cobrar, porque yo soy re baratito, me dice. ¿Viste? Y yo le digo, pero andate a los honorarios, lee título por título, fíjate, sumá más o menos qué tamaño tiene, porque pobre si es un emprendedor que recién está arrancando otros precios y esas cosas, pero volvamos al punto, esto está regulado en los honorarios y está paso por paso cómo estructurar una empresa y cuánto se cobra por eso. Pobre, bueno. Como de incentivo, que la quieren hacer. ¿Qué más tenemos? ¿O ya tenemos? No, sigue con formularios. Vuelve a Contador, ¿te pasaron los listados? ¿Sí? Es una pieza de papel impresa con espacios en blanco en los cuales se puede captar y o registrar información e instrucciones que luego van a ser transmitidos a otros individuos, a otros departamentos u otras empresas. Al ser llenados esos espacios en blanco, se convierte en un documento comercial en donde se deja constancia de las operaciones que se realizan dentro de la organización. Es el elemento insustituible de las operaciones formales dentro y fuera de la organización. El mismo cumple con 3 funciones, las cuales la función contable, en donde proporciona los datos necesarios para efectuar los registros en los libros de contabilidad. Lo que es la función jurídica, ya que el formulario constituye un medio de prueba escrito, ¿sí? Un medio de prueba escrito que respalda los hechos económicos que realiza la empresa. Y con respecto a lo que es la función de control, que permiten individualizar a las partes que intervienen en la operación, determinando cuáles son sus responsabilidades. Bueno, como dijo mi compañera, los formularios son el soporte físico de las operaciones que realiza un ente.
con la función, tiene un elemento probatorio que permite asignar responsabilidades. Tenemos dos tipos de formularios, los formularios internos y los formularios externos. Los formularios internos son todos aquellos donde intervienen personas o sectores que estén dentro de la organización, y los externos involucran no solamente a las personas y sectores que están dentro, sino también a los que están fuera. Por ejemplo, de los formularios internos tenemos el informe de recepción, la orden de compra, un pedido de cotización, y de los formularios externos, por ejemplo, la factura, el remito, el presupuesto. ¿Cuál es la diferencia en lo que es el diseño? Los formularios internos tienen un diseño libre, como les decía hace rato, que no está reglamentado, no está definido en ninguna normativa cómo que tienen que ser. Entonces van a ser adaptados según las necesidades de cada ente. Obviamente que va a tener los datos de la empresa, un número correlativo como para tener un control, pero no una formalidad específica. Distinto de los externos que sí. Por ejemplo, una factura. ¿Dónde nos dicen cuáles son los contenidos mínimos de la factura? Resolución 1415. Bien, lo mismo con el remito. Y por ejemplo, no sé, un recibo de sueldo, ¿dónde figura? ¿Qué es lo mínimo que tiene que contener un recibo de sueldo? No me digan el 1415. En la ley de contrato de trabajo. Bien. Bien, sí. Y acá tenemos un par de ejemplos. Acá tenemos un par de ejemplos de formularios internos. Por ejemplo, esto es una solicitud de compra. Mira, Lau, mira, acá, bueno, no se ve, cuando se lo pasemos lo van a ver. Está resaltado lo que es el día y la hora, a quién va dirigido porque es nominativo, y un acuse recibo para que el que te entregue el presupuesto se lo lleve de comprobante de así, yo sí me presenté. Y el otro, y el de al lado es un modelo de una orden de compra, pues, por ejemplo, usted dice zapato, aurora, taco, cuadrado, 10 centímetros, estileto, bisano, taco cuadrado. Bueno, tiene que ser bien específico en lo que es cantidad y calidad de lo que estamos describiendo, ¿no? Este es un ejemplo de una orden de compra, como les decía, los datos de la empresa, el CUI domicilio, el número de la orden de compra para que sea correlativo y el proveedor tenga cómo guiarse de qué orden estamos hablando. Lo mismo, la descripción, el precio unitario, la importancia de la orden de compra que es vinculante para las dos partes. Tanto al proveedor que me tiene que entregar lo que le pedí y tanto al que solicita, a la empresa que tiene que pagar lo que se comprometió a pagar. Después tenemos otro ejemplo más. El otro. Un informe de recepción. Este es súper importante porque siempre que llegamos a una empresa, generalmente el que está en el depósito para control. Es para control. Y lo vamos a tener que diseñar el día de mañana, si no recibimos. Para cada empresa lo vamos a tener que diseñar. Entonces, mínimo, como para que le quede de modelo un contenido mío, lo más importante es las firmas. ¿Quién lo recibió, cuándo y a qué hora? Por si hay algún problema. Después de los externos, pasamos al otro. Tenemos un ejemplo de que seguro ya vieron un montón, facturas, un presupuesto y después tengo, ¿qué más tengo? Un remito. Un ejemplo de remito. Nada más. No, sigo. Vamos a hablar sobre otro elemento, la otra diapo, sobre otro elemento que está dentro del manual de la sociedad. Vieron que ya vimos manual de misiones y funciones, manual de procedimientos, dentro del manual de procedimientos está el cursograma, formularios y reglamento interno. Reglamento interno. Y bueno, ¿qué es el reglamento interno? El reglamento interno es la normativa, es un documento en donde la empresa especifica cuáles van a ser las normas y las políticas que van a seguir. En el caso de empleados, van a definir, por ejemplo, puede ser el caso de empleados, cuáles van a ser los horarios en los que van a tener de ingreso, de salida, los permisos, las licencias, cómo se van a establecer. Si bien las tienen según el convenio, porque tienen que tener un amplio conocimiento sobre lo que son las leyes de contrato de trabajo, el convenio al que está acogido, los empleados que tienen, también tienen que saber y conocer cómo funciona la empresa. ¿Sí? ¿Quién lo elabora? Por lo general lo puede elaborar desde recursos humanos, poniendo como ejemplo que sea una empresa grande, pero depende del tipo de empresa, puede ser un encargado, que puede ser el gerente, el jefe de finanzas, como en el caso de la SRL, que era chiquita, él se encarga de elaborar
reglamento interno. ¿Qué normas contiene? Las normas de trabajo, normas de higiene, de salubridad, normas de vestimenta, de convivencia, normas de conducta. ¿Por qué es importante tener un reglamento interno? ¿Para qué se lleva a cabo? El reglamento interno nos va a dar las pautas con las cuales se tienen que manejar los trabajadores dentro de la institución. Este reglamento interno, también al haber establecido las políticas y cuál es la reglamentación, también va a establecer cuáles son las sanciones que va a recibir este empleado en caso de no cumplir. ¿Sí? Tienen que ser muy específicos ambas cosas. ¿Cómo se elabora un reglamento interno? Bueno, este es un criterio que cada uno puede tener, cada empresa puede tener un criterio diferente, pero lo damos como modo de ejemplo, que puede tener una fase de negociación en donde lo puede elaborar de manera unilateral. La empresa puede establecer un reglamento interno, pero en muchos casos es mejor tener un diálogo con los empleados cuando son de gran envergadura, llevar algunos referentes de ellos para que ayuden en la elaboración de este reglamento. De esta manera se van a asegurar que los empleados también tengan cierta participación en lo que es la elaboración y puedan aportar quizás algunos datos que puedan servir para que el reglamento pueda llevarse a cabo y se cumpla. Una consulta, sí. ¿Y ahí quién sería la máxima autoridad convoca para? Claro, una vez que se elabora, para la elaboración, ¿cómo? Para la elaboración del reglamento. En este caso podría ser el jefe de recursos humanos, y puede tomar al representante gremial, por ejemplo, o algún otro empleado de referencia para poder elaborarlo en conjunto. ¿Sí? En la fase de aprobación, una vez que se está elaborado el proyecto, se pasa a la fase de aprobación. Acá los directivos de cada tipo societario va a aprobar ese reglamento o va a acotarlo, puede corregirlo también, puede ser algunas normas que ellos hayan establecido como, no sé, por ejemplo, llegadas tardes, tenemos 30 minutos de tardanza, diga no, de tolerancia para que puedan llegar, y le dicen no, o sea, no todo lo que esté escrito ahí va a ser también aprobado, puede sufrir modificaciones, y tiene que ser relativamente coherente lo que van a pedir, no pueden como exagerar en algunos permisos o algunas licencias para algunos empleados o algunos sectores. ¿Sí? La fase de implementación, bueno, lo que más cuesta, ¿sí? Una vez aprobado, es recomendable que una vez que se aprueba, que se quiera implementar, se pueda colocar en lugares visibles para todos los empleados. En sí, notificar a los jefes de los departamentos, a los jefes de las divisiones, pero lo mejor sería notificar a cada trabajador que tenga el reglamento interno para que pueda de esa manera conocer cuáles son los derechos y cuáles son las obligaciones. ¿Sí? No sería una fase lo que es la supervisión y seguimiento, sí sería una forma de retroalimentar este mismo reglamento que uno está implementando en la empresa. ¿Sí? Y de esta manera poderlo ir mejorando, ir aportando algunas cosas, cambiándolo con el transcurso del tiempo hasta poder establecer un reglamento que pueda ser acorde a la empresa y pueda quedar estable. ¿Sí? En el caso de nosotros, vamos a poner algunos ejemplos, ¿cuáles podrían ser? Horarios de entrada y salida, si existe o no flexibilidad horaria, el código de vestimenta. Depende, algunas instituciones establecen que tengan que ir con uniforme, por ejemplo, que tengan que tener un color específico de camisa, y ellos también pueden proveer la empresa de los uniformes a los empleados. ¿Sí? Les proveen, en algunos casos les proveen, en otros les dicen que con zapatillas no, por ejemplo. Tienen que ser con zapatos. Por ejemplo, en el caso de una institución privada educativa, sí, he visto un reglamento interno en cuanto a los docentes que deben, si bien no proveen de uniformes, pero establecen que tienen que tener una buena imagen y sobre todo presencia de docentes. Exactamente, eso se establece en este reglamento. ¿Sí? Nosotros en el caso de Mora pusimos, les vamos a mandar en lo que sería el Word con el desarrollo del reglamento interno, pero acá ponemos como ejemplo cuáles serían algunos de los artículos que están dentro de ese reglamento. ¿Sí? Por ejemplo, acá en el artículo 7 dice: los trabajadores en la hora de ingreso tendrán una tolerancia de 15 minutos y un máximo acumulable de 60 minutos. O sea, ¿cuántas tardanzas, por decirlo, podrían tener al mes? 4. Eso ya lo establece. Entonces, si cada empleado lo tiene, va a decir, esta es la tercera, ya la cuarta, ya no tengo más para llegar tarde. Descuento. Y esa sanción, que como dice mi compañera, descuento o suspensión o lo que fuera que establezca, tiene que estar establecido en el reglamento interno. ¿Sí?
Otro ejemplo dice los trabajadores no tienen las siguientes obligaciones. Esto es importante porque tienes que cuidar y mantener las buenas condiciones de las instalaciones, muebles, equipos y herramientas asignadas para el cumplimiento de sus funciones. ¿Está de más decirlo? No, hay que aclararlo siempre, porque todo lo que uno tiene en el trabajo no es de uno, es de la empresa. Lo utiliza, pero lo tiene que cuidar, mantener, porque ellos lo desarrollan en tareas diarias. Y esos serían los ejemplos de lo que sería reglamento. Hay una empresa acá en Jujuy, la franquicia acá en Jujuy, no sé si saben, que tiene un montón de causas que incumple una de las normas de convivencia del reglamento interno. La norma es que no pueden tener afinidad, ¿cómo digo? No pueden ponerse en pareja entre compañeros de trabajo. Y tiene un montón de despidos justificados porque está definido en el reglamento interno. ¿Alguien sabe cuál es? En los bancos escuché que había Coca-Cola. También en el pero Coca-Cola, pero el otro día sí, leí también que es el que más tiene en Jujuy. O sea, es de acá, de Jujuy. En Jujuy la que más tiene es Coca-Cola. Tenemos también como reglamento en el caso de las empresas mineras, de los obreros, por ejemplo en la parte del sur, que tienen que es la que hacen la explotación de estas minas de oro, donde tienen una cantidad de minutos para comer y también para al retirarse son observados y sacados todo lo que es la parte por personal encargado para que no se vaya ni un milímetro de lo que es esa exportación. Claro. Tienes razón, Maggie, de acuerdo a la actividad es más importante o más necesario el reglamento interno que otro. Por ejemplo, tarjeta naranja también tiene el circuito corrido, tiene 1 hora para almorzar y más de 5 minutos, o sea, 1 hora y 5, ya no te podés demorar. Y es por relevos, o sea, nunca puede estar vacío, claro. También sería importante decir, bueno, si es que voy a incurrir en una inasistencia, ¿en qué tiempo tienen? ¿Qué tiempo tengo para avisar de la inasistencia para que la empresa vea cómo me va a reemplazar? Bien, eso es todo. Sí, ahora sí. Muchas gracias. Ya hemos terminado toda la exposición hasta estructura, que era la primera parte. El tema es el siguiente. No creo que ahora hayan leído para hacer consultas. ¿Tienen consultas? Bueno, ¿qué comes que adivinas? Para el jueves y la propuesta del contador es que lo hagamos por 1000. Pero estudien, ¿no? Y tenemos otro tema que comunicar. Se han inscrito muchos y todavía no tenemos los listados de quiénes son los que efectivamente pueden cursar la materia o no. Hemos solicitado un montón de veces y esa información no tenemos. O sea que bueno, vamos a hacer la consulta el jueves, pero si no tenemos listado, vamos a ver, hasta que tengamos el listado no vamos a tomar el parcial. Continuar, vamos a ver cómo continuamos, qué... Pero puede pasar que en estos días no haya recibido. ¿Cómo? Mañana se pasa que hasta mañana la inscripción en materia, por eso es. Y también tratan de un consejo lo que es el centro de la educación. Entonces mucho depende de la extensión también. No sé si es el caso, pero yo creo que por eso no se va a demorar. No, la inscripción nuestra es algo distinto. La inscripción de esta, a ver, esta materia se está dictando porque, bueno, a instancia de un grupo de alumnos que la solicitaban. Que calculo que la conocen todos ya a la instancia. Pero no vamos a entrar a hablar de ninguna instancia, pero ¿qué se ha hecho? No se han ido a inscribir ustedes, está
como lo hacían habitualmente. Lo hemos preinscrito nosotros. Entonces ustedes vinieron el día 14. Sí. Yo el 14 ya tenía la nota, iba a juntar, anexar los listados, su preinscripción, pero no había nadie que me reciba la documentación. Pero fui el lunes allá a la facultad, 17 que tengo la recepción, el 17 he presentado la nota con los listados y me han dicho que me iban a pasar lo más pronto posible, que me tienen que pasar el listado de seccional o quien fuera, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tema es? Si tomamos parcial, después aprueban y después no estaban en condiciones de inscribir o lo que fuere que suceda, no se puede. Nosotros hemos cumplido hasta ahora en tiempo y forma con todo lo que hemos dicho. Esperamos que nos cumpla la facultad también, que nos dé las herramientas que necesitamos para poder seguir adelante con todo. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a hacer el jueves la consulta, vamos a pasar el link. Yo le doy ¿cuál es tu nombre completo? Miguel Ángel. Miguel Ángel Rodríguez. Bien. A Miguel Ángel le doy el link y se lo pasa a ustedes por WhatsApp, y el que tenga consulta se une, y el que no la tenga más clara no hace falta. Y si Dios quiere y tenemos todo como corresponde, como tenemos que tener para poder seguir adelante, el martes que viene tendríamos el parcial. Aquí, ¿no es cierto, Fonda? Sí. Hoy que es martes. Acá seguro tenemos el martes, porque también nos cuesta conseguir aula, nos cuesta todo. No, la verdad, así que bueno, aula conseguido hoy el contador aquí, la otra la teníamos porque no habían comenzado las clases y era fácil porque no había alumnos, pero ahora bueno, los jueves vamos a ver dónde claro, conseguimos. Los jueves tenemos que confirmar, pero posiblemente sea aquí también, ¿sí? Ya nos van a avisar. Y es más tranquilo. Siempre me ha gustado dictar clase algo y así. Bueno, entonces si no tienen consulta, los liberamos. Disculpa, en la clase de consulta que sería unir, ¿ese sería el mismo horario de clase? Sí. ¿Por qué? ¿Qué prefieren otro horario? No, yo digo, no, por eso una de esas puede en otro horario mejor y no tendríamos problemas de modificar. Sí, es mejor este horario. Pero no se duerman en su casa y nos organicemos para preguntar, para que no sé. Por favor, lean, estudien. Si el martes no tiene listado del otro grupo, entonces tendríamos que entrar el martes. Si el martes no tenemos listado, igual le vamos a comunicar por WhatsApp. Y sí, en principio tienen que tener todo preparado para el martes. Tenían que tener preparado para hoy, porque sí me han preguntado el otro día. Pero yo digo, vamos a seguir avanzando y creo que no han hecho mucha lectura y mejor veamos estos temas. Son los más sencillos, chicos. Y ya lo han visto varias veces en otras cátedras, en esta bueno, o sea que esto tiene que ser lo más simple. Traten de aprobar todos. Dios quiera que podamos rendir y así tienen alguna, digamos, posibilidad más de que el segundo esté un poquito más flojo, pero bueno, igual tienen que aprobar todo. ¿Cuántos son? ¿Ves que son un montón? Son 66 ¿Y por qué aquí decía que era para 100? Cuando me han sacado bancos, no sé, porque antes era parado, 30 parados. De hoy no. Y él es el que tiene el. Yo siempre les digo, por favor apaguen los celulares y el Dios mío, tienes razón, Nelson. No hay nada, nos vemos. Mira, unos que recién han llegado ya se van. Por favor, estudien. Sí, que tienen que saber.